Bueno, al considerar el segundo vicio de la voluntad, vamos a entrar a ver el dolo. ¿Tá? La palabra dolo tiene una serie de acepciones en derecho civil que los autores clásicamente distinguen. ¿Tá? Cuando decimos dolo, nosotros hemos visto que también es un elemento de los actos ilícitos, un componente del factor subjetivo de atribución de responsabilidad, y que está definido en el artículo 1724 como la intención de dañar o la manifiesta indiferencia ante los intereses ajenos. También se señala el dolo como la inejecución deliberada de una obligación, es otro significado vinculado con el cumplimiento de las obligaciones. En el código anterior, el código de Vélez, esto figuraba explícitamente, el nuevo código no figura, así tal cual, con esta misma fórmula. Y finalmente el tercer significado de la palabra dolo es un engaño que induce a una persona a celebrar un acto determinado que no tenía intención de llevar a cabo o a celebrarlo en condiciones más desventajosas. Es decir, es una maniobra engañosa que se realiza para que una persona sea determinada a hacer un acto o sea manipulada su voluntad de tal manera que realice un acto en condiciones más desventajosas para él. Maniobra engañosa es el término clave para el dolo como vicio de la voluntad. Entonces, cuando hablamos de dolo a lo largo de todo el Código Civil y Comercial, tenemos que tener en cuenta estos significados. Por supuesto, también el dolo es un elemento propio del derecho penal, pero eso se estudia en otra materia. Acá nos concentramos en el dolo, en su significación civil, en el Código Civil y Comercial, y especialmente entonces dentro de estas tres significaciones en el dolo como vicio de la voluntad, es decir, una maniobra engañosa realizada para determinar un acto, a celebrar un acto a una persona que entonces se ve afectada en su intención. Entonces justamente afecta el elemento del acto voluntario de la intención. Tobías señala que todos estos elementos tienen en común el hecho de la conciencia de la antijuridicidad. O sea, el dolo siempre expresa una cierta conciencia de antijuridicidad que se expresa en estas tres diferentes acepciones. Y buscando qué tienen en común todas estas expresiones, señala esta suerte de conciencia de que estamos ante un deber antijurídico intencionadamente causando un perjuicio o una situación que es contraria a derecho. Vamos entonces a concentrarnos en el dolo como vicio de la voluntad. Entonces, tenemos una definición en el código. El código civil y comercial, en el 271, sigue básicamente al código de Vélez con un agregado importante, que es la omisión dolosa. Acción dolosa, dice el código civil y comercial, es toda aserción de lo falso, disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa cuando el acto no se ha realizado sin la reticencia u ocultación. Esta última parte sobre omisión dolosa no estaba en el código anterior y está bien recibido en la doctrina esta incorporación de la omisión. Es decir, que el dolo, esta maniobra engañosa, puede realizarse a través de acciones o también de omisiones. Yo puedo ocultar o ser reticente al dar información, y esto da lugar a que la otra parte se vea inducida a hacer un acto que afecta sus intereses y que por lo tanto entra dentro del concepto de engaño. ¿Está bien? Esta definición entonces es el concepto que resumimos en la expresión maniobra engañosa, ¿tá? Pero tiene estos distintos aspectos: aseverar lo falso, disimular lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación, es decir, cualquier maniobra, no es simplemente una mentira al pasar, sino que tiene que ser una maniobra. Por supuesto, hay un deber, en el fondo hay un deber de buena fe entre las partes, hay un deber de lealtad, hay un deber de informar, y una serie de, especialmente pensemos, por ejemplo, en el derecho del consumidor, está muy presente principios básicos sobre la buena fe, la ausencia de la problemática, por ejemplo, de la publicidad engañosa, son todos temas que son colaterales vinculados al problema del dolo. Y pueden tener una regulación específica en el derecho del consumidor que refuerza esta idea, este principio fundamental. Si bien es cierto que no hay muchas acciones específicas sobre dolo, no van a encontrar ustedes muchas sentencias judiciales, sí es un tema muy presente
en las formas de tráfico modernas por estos temas que les digo, ya de ocultar, de poder engañar, y esto está presente siempre como un telón de fondo que puede afectar un acto voluntario. Para que cause la nulidad, el dolo tiene que ser esencial. ¿tá? El código va a distinguir entre dolo esencial y dolo incidental. Esencial es aquel que recae sobre los elementos esenciales del acto y hace, por así decirlo, reúne las condiciones que aquí se enumeran en el 272, que tiene que ser grave, tiene que ser determinante de la voluntad, causar un daño importante y no haber habido dolo por ambas partes. ¿Cuándo es grave? El dolo es grave cuando tiene entidad para engañar. La gravedad es una característica de la maniobra engañosa, es decir, es una maniobra de entidad. No es una maniobra burda, no es una maniobra que cualquiera se da cuenta que es un engaño y entonces yo puedo alegar el dolo por algo muy torpe, ¿no? Tiene que ser de entidad para engañar. Se usa la idea de la persona razonablemente precavida, que toma las prevenciones comunes, ¿está? No confundan la exigencia de que esta maniobra sea grave, sea de entidad, con la exigencia de un daño importante. El daño es otro requisito, tiene que haber un daño causado, una afectación de un interés o de un derecho de la parte que va a celebrar el acto. Y tiene que ser determinante la voluntad. Esto es fundamental para distinguirlo del dolo incidental, que es un dolo que no es determinante la voluntad, que el código también se va a ocupar de él, porque es un dolo donde se afecta a algún elemento, pero la persona de todos modos celebra el acto. Supongamos que yo estoy comprando un terreno y hay algún tipo de maniobra para hacerme creer que el terreno tiene tal y tal habilitación, y en realidad no la tiene, tiene otro tipo de habilitación, pero eso es incidental, porque yo de todos modos iba a comprar el terreno. Pero evidentemente que el engaño me ha llevado a, por ejemplo, me ha provocado un perjuicio. En ese caso, el dolo incidental simplemente podrá causar una demanda de daños y perjuicios, pero no de nulidad. Para que sea nulidad tiene que ser determinante de la voluntad. Y finalmente no tiene que haber dolo recíproco, es decir, no debe ser dolo de ambas partes, porque en ese caso nadie puede alegar su propia torpeza, un principio fundamental del derecho. Nadie puede alegar el engaño y a su vez haber sido engañado, y esto no da lugar a la nulidad. En cambio, el dolo incidental es aquel que no es determinante de la voluntad y no afecta a la validez del acto. Sí se va a poder reclamar los daños y perjuicios. ¿tá? El dolo incidental entonces puede ser un engaño que tiene que ser de entidad, pero que yo de todos modos hubiera realizado el acto. ¿tá? Este dolo incidental entonces su consecuencia es no genera nulidad, pero sí puede generar eventualmente, si se prueba, una indemnización por daños y perjuicios. El código regula la posibilidad de que el dolo sea cometido tanto por la parte como por un tercero. ¿tá? El dolo de tercero también da lugar a la nulidad. El dolo de tercero es que el engaño es realizado por un tercero distinto a la parte con la cual uno está contratando. Ese tercero interviene engañando a la parte y afectando su voluntad, su intención. Ahora, puede suceder que el tercero sea o no cómplice de la parte, y esto va a variar las responsabilidades. Entonces, el dolo de tercero causa la nulidad. O sea, ya la nulidad, si es esencial, el dolo puede causar, por supuesto, si es de tercero va a causar la nulidad, ya puede, entonces el código dice que ya sea de la parte o de un tercero, el dolo puede ser esencial o incidental. Entonces, si el tercero reúne los requisitos del 272, la maniobra engañosa del tercero será nulidad. Si reúne los requisitos del 273 y es incidental, será daños y perjuicios por la afectación del interés. Ahora bien, ¿qué pasa con la parte? Bueno, la responsabilidad es del autor del dolo, o sea, la parte del tercero, siempre responde por el daño. Hay un deber de reparar los daños en el dolo. Pero además,
si es dolo de tercero, la parte responde solidariamente si tuvo conocimiento del dolo. Es decir, si yo logro demostrar que tuvo conocimiento del dolo, esa parte responde solidariamente. ¿Qué significa solidariamente? Que responde por todo, no solo por su parte, diríamos, del dolo, sino que responde por todo el daño causado. Entonces, ¿cuál es la consecuencia que se sigue del dolo? El dolo da lugar a la nulidad, es una acción de nulidad relativa, como vimos para el error, artículo 388, que afecta a la parte. Si yo finalmente fui víctima de dolo, puedo finalmente confirmar el acto puede ser confirmado porque es una nulidad relativa, es una nulidad que está puesta en beneficio de la parte. Yo puedo reclamar también daños y perjuicios por el 275, o sea, se genera una indemnización, un deber de reclamar los daños y perjuicios que causa el dolo, eso también es una consecuencia del acto, y la prescripción es de 2 años desde el momento en que se conoció, se pudo ser conocido el dolo, y esto comienza desde ese momento comienza a correr un plazo de prescripción 2 años, artículos 2562 y 2563. Entonces, el dolo es un vicio que para que cause la nulidad se deben dar los requisitos del 272. Es decir, debe ser una maniobra engañosa grave que determina la voluntad, que causa un daño importante, que a su vez después va a ser reparado, y que no ha habido dolo de ambas partes. Y esto da lugar a una nulidad relativa, que prescribe a los 2 años. Además de la nulidad, está la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios en virtud del artículo 275, que va a corresponder tanto al dolo de la parte como al dolo de tercero. De esta manera hemos visto dolo como un vicio de la voluntad en el Código Civil y Comercial.